Mejores sintonizados con vos. Minutos pasan de la hora 13. Pasaba Rescate, Jesus Stone. Momento de recibir a nuestro planificador financiero, nuestro experto en finanzas exitosas, y es Nicolás Russo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Lili, súper tarde y con todo para adelante. Buenísimo, esa es la actitud. El tema de hoy, que yo ya lo adelanté, ¿no? Porque justamente alguien comentaba que estaba haciendo su trabajo como un servicio a Dios. Y me gustaría profundizar esto, ¿no? Cuando hacemos el trabajo como un servicio a Dios. Mira, Lili, me parece un tema muy importante. Yo hace un tiempito lo vengo compartiendo mucho en mis grupos de amigos. A mí me pasó una experiencia cuando, digamos, me acerqué al Señor, me acerqué a las cosas de Dios. Me habían invitado a la iglesia catedral, te hablo hace 20 y pico de años. Claro, a mí se me empezó como a llenar el corazón de querer ayudar, de querer, viste, hacer algo, llamémoslo, por la patria, por el amor, viste, que uno se le mezcla, que quiere bendecir a todo el mundo. Claro, pero en mi caso yo veía a mi pastor, Osvaldo Carníbal, un fenómeno ahí en la plataforma, y que él oraba por la gente, y la gente se sanaba y hablaba y daba unas charlas y uno se iba llorando. Entonces yo tenía como en cuenta que el servicio a Dios era lo que había que hacer arriba de una plataforma, ¿no? Como que venía, era nuevo, y pensaba que si te subías como ahí en la plataforma y toda la tarea que uno desarrollaba, eso era la obra de Dios, el servicio a Dios, y los que estábamos abajo de plataforma éramos unos simples mortales que nada, laburábamos. En mi caso yo laburaba ayudando a mi papá, tenía 18 años, en un almacén de barrio. Entonces imagínate, entre las charlas memorables de Carníbal y todo el impacto que él generaba, y yo me iba al almacén a vender pan, como que uno diría que servicio a Dios hago vendiendo pan. Claro. Bueno, eso era mi cabeza. Como que no podías emparentar el servicio a Dios fuera de lo que sea la iglesia. Claro, me crié, digamos, en la iglesia, tuve mis primeras experiencias espirituales, y me impactaban mucho, obviamente, las personas desde la plataforma, el que cantaba, el que daba un sermón, y yo me iba los lunes, tenía que ir a vender pan al almacén, y yo decía, ¿cómo sirvo a Dios? Vendiendo pan, poniéndolo en la balanza, no había, me costaba entender eso. Con el paso de los años, gracias a personas que fueron parte en mi vida, no rompí un poquito con ese pensamiento, y por eso entendí que la Biblia dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Sí. Y como que Él lo pone en una misma medida, que todo lo que vayamos a hacer, lo estemos haciendo como para Dios. Y ahí me quedé con varias personas. Hace poquito, Lili, yo les contaba que ponerle, en mi caso, yo iba a mi iglesia los días domingo en su momento, entonces me inspiraba mucho, llamémosle, la palabra de mi pastor Carníbal. Pero yo después tenía una semana, te hablo ya cuando tenía 24 años, yo estaba saliendo, o queriendo salir, o pasando, ya ni me acuerdo, una crisis sentimental muy larga, muy fuerte. Estaba soltero, era toda una situación caótica en mi corazón, me costaba mucho estar bien con Dios y conmigo mismo por lo que estaba sucediendo, y uno no veía la luz al final del túnel, seguía viendo lo oscuro del túnel, ¿no? Entonces, claro, la palabra hermosa de Dios, digamos, yo la tenía el fin de semana capaz con mi pastor, pero toda la semana de soledad, de dificultad, de lunes a sábado, entre comillas, no estaba ahí mi pastor para yo escuchar sermones de aliento. Y ahí vuelvo a decir algo que hace poquito te puse, Lili, en tu cumple, y ahí está una persona que yo no conocía, que era Lili Barani, en la radio, habló el 2004, creo que era, 2004, 2005, que no me acuerdo cuál era ya el nombre del programa en su momento. Y en esa época el programa se llamaba Levántate y Anda. Sí. Bueno, me acuerdo de las canciones de cierre. Bueno, ¿por qué les digo esto? Que o antes que cante el gallo también podría haber sido. Sí, sí, pero todos, todos.
Qué Bueno, cosa, ¿por qué ¿no? te digo esto? Vos me Para dijiste mí, algo que para mí era completamente desconocido y me abriste un panorama que me llamó muchísimo la atención y por supuesto me llegó al corazón lo que escribiste. bueno, yo te lo quiero reafirmar esto, porque ahí yo aprendí qué cosa. Yo trabajaba mientras vivía esa crisis emocional, o sea, yo estaba bien con Dios, pero humanamente, o sea, mi corazón estaba comprometido con algo que no pasaba, no se daba, y fue una trituradora, pero que habré tardado un año en recomponerme. Pero ese año yo del culto, digamos, en esta reunión iba solo el domingo 1 hora a recibir aliento, pero después en la semana yo encima trabajaba en un lugar que trabajaba solo, cosa que vos imaginate, no tenés distracción, entonces la soledad pesa, el que está horas solo, iba a un trabajo que era, digamos, en un depósito, entonces yo entraba muy temprano en la mañana y generalmente estaba oscuro cuando yo llegaba, y encima este lugar no tenía ni siquiera una ventana, ni un ventiluz, nada daba a la calle, porque era bajo un edificio. Imagínate, Lili, que yo estaba 9 horas encerrado solo, con Dios y conmigo mismo, ahí en este lugar, sin ni siquiera ver la luz del sol. Y cuando yo salía del trabajo, todavía estaba todo oscuro. Bueno, en esa sensación de soledad, que obviamente Dios trata el corazón de uno, yo empecé, la única compañía mía era un termo, que me había dejado ahí el que era mi jefe, termo, agua, y una radio me dejó. Que la primera radio que me dejó venía con el transformador de Estados Unidos, y yo la enchufé y salió todo, se quemó, porque no era 220. Así que tardé un tiempo en conseguir una radio. Mi única compañía era una radio. Y me habían dicho que estaba la radio de la iglesia, y empecé a escuchar y estaba tu programa al mediodía. Bueno, esa Lili se volvió una compañera de uno, y todos los temas, me acuerdo, dale que va, o sea, ese tema de música de Fondra. Bueno, y fueron un montón de compañías. Yo me la pasaba trabajando mientras lloraba, total estaba solo y no tenía vergüenza de nada, estaba solo, hasta que Dios me restaure, digamos, y estaba ahí la radio, y para mí fue clave esas cosas, ¿viste? Entonces eso, bueno, lo quería destacar, y quería ponerlo que en algunos momentos el pastor Carníbal estaba el domingo y él me podía, digamos, sumar el domingo, pero había otra gente que con su amor de Cristo como vos, sumaba toda la semana. Y así un montón de personas que hoy están en su trabajo y que no tienen idea lo que afectan a otro, quizás en la vida cotidiana, porque es el que te vende, el chico que te vende pan como era yo, la mujer que te sonríe cuando vas a hacer un trámite, el que te pregunta sinceramente, no, ¿qué va a llevar? Hola, ¿cómo estás? Y después, ¿qué va a llevar? Pero esa persona que te sustenta el corazón me parece que es un trabajo, es un ministro. Quizá no va a tener la credencial de las iglesias, no importa. Pero en la vida de las personas somos increíblemente valiosos. A mí me acuerdo hasta que me pude restaurar y bueno, y seguí después escuchando la radio. Pero era una compañía todos los días en ese lugar mío de soledad, y encima lo que estaba viviendo era atroz. Entonces está aquel que está sumando en una radio, aquel dijimos que te vende algo, pero primero te dio la sonrisa, te llevas el paquete y te llevas otra sonrisa. Esa persona es indispensable, también es un instrumento en las manos de Dios, a veces no nos damos cuenta. Y así un montón de personas, Lili, que nos van trayendo. Mira, me pasó ayer también, tenía la entrevista por Zoom del colegio del nene, mi nene de 5 años, y sí. Claro, 5 años los pibes están entre que son nenitos y hacen cosas medio de bebé, quieren hacer cosas de grande, y bueno, y teníamos la reunión. Sí. Claro, pero la reunión fue la directora con la maestra. Y nosotros con mi esposa nos miramos diciendo, chao, ¿qué pasó? Y no, la verdad que fue la reunión normal, excelente, te cuentan todo lindo, pero cuando te cuentan algo, viste, ya la parte pero, y vos decís, wow, viste, me dedico a otra cosa, ¿cómo fui padre? No me dieron nunca el título. Pero me acuerdo la sonrisa de ayer de la mujer después que me contó lo que había que trabajar. Me dijo, mirá, quédate tranquilo, que es normal a los 5 años que pase esto. Papito, estás haciendo un buen trabajo. Ah, bueno. Me lo dijo. Qué lindo eso. La verdad que vos decís, che, pará, está bien, pero con la bolsa que me estaban tirando, de uno decir soy un inservible como padre, o sea, uno se va para cualquier lado, todos,
que alguien corte ese grifo de basura, digamos, de problemáticas, viste, con otra frase, con que te mire y diga, mirá, estás haciendo un gran trabajo, quédate tranquilo. Qué bueno. Fue la voz de, no sé, del Señor Jesús, un poco más. Bueno, y hay gente que no entiende que esa palabra, cuando es directora y dice algo, le cambia el mes a una persona, o le cambia su actitud hacia ser padre, le saca una frustración de encima, ¿no? Creo que no notamos eso, y así un montón de personas, Lili, también me acuerdo, yo una tía mayor que teníamos, que casi vivíamos con ella todos los días compartiendo, cuando fue al geriátrico muy viejita, y ella, no podíamos ya compartir con ella un montón de días, y bueno, ¿sabés qué diferencia le hacía? Que no podíamos quizás tomar mate con ella, pero había una enfermera que se ocupaba toda la tarde de ir más allá de su trabajo de enfermera y se quedaba un ratito con ella y le preparaba los mates y compartía 10 minutos extra con ella. Y bueno, ¿sabes cómo suplió todo ese tiempo? La ausencia nuestra, que ella estaba acostumbrada, y cuánto bien le hizo a mi tía sus últimos años. Y ya hablaba de ella como un familiar. Y eran 10 minutos por día que esa mujer le daba extra de atención a ella, como si fuera la mano de un familiar, no la mano de un enfermero que viene a hacer su trabajo. Y mi tía hablaba de ella y era espectacular. Y así un montón de personas más, Lili, Carlos, hace poquito yo saqué también en uno de mis programas en vivo, un diariero que fue el reconocido por La Reta en Capital como el diario, digamos, más importante en Buenos Aires, 2 años seguidos. Y yo le hice una nota, cómo fue que te mencionaron el gobierno como el mejor diario más importante, y él todo lo que me contaba que hacía no tenía nada que ver con vender diario. Digo, pero ¿por qué te dieron el premio? Me dice, no sé. Y digo, ¿qué haces vos en el día? Y dice, yo vendo los diarios. Pero ahí me empezó a contar, y es más, cuando yo hablaba con él me decía, pará, Nico, para un segundo. Y decía, Carmela, espere, no, yo ahora le aviso que va a pasar el 104, espere que está todavía a 3 cuadras, espere que yo le ayudo a cruzar. Y me decía, bueno, Nico, sigamos hablando. Y estaba todo el día el tipo en la calle, en su puesto de diario, como Messi para los vecinos. Ayudaba a cruzar a la gente a la calle, la saludaba temprano una mujer, y doña María va a barrer hoy las hojas, que el otoño traje, y hasta le cantaba un tango a doña María. Mirá vos. Bueno, ese es un ministro del Señor Jesús. Pero ¿qué pasa? No tiene la credencial. Y así hay un montón de personas, Lili, que están en su casa hoy en día y que no llegan, a veces hasta desmerecen su trabajo porque dirán, ¿cómo me gustaría trabajar en una ONG? No, señora, no hace falta. ¿Cómo me gustaría ser parte del equipo de trabajo de la iglesia? No hace falta. Lo que usted hace, hágalo como para Dios. Y yo ahí entendí como ese chico del almacén. Yo a los 18 años, digamos, se me iluminó mi etapa de decir, no tenía que, Nicolás, digamos, ser un pastor, cuando me acuerdo que había una viejita, una persona que me acuerdo mucho de ella, me contaba historias terribles porque había venido de lugar, hasta creo que se había escapado del holocausto, me contaba historias terribles muy mayores y venía a comprar el pan y me acuerdo que un día la vi que le temblaban las manos y yo tenía 18 años y le vendí el pan, me acuerdo, y no había nadie en el negocio y como si fuera mi abuela le agarré con mis 2 manos las 2 manos y dejó de temblar. Y me acuerdo que ella se puso a llorar, o sea, yo imagínate, no sabe, o sea, yo solo tenía que vender pan, pensaba, pero ya Dios me había comisionado, digamos, como un ministro de él, y me acuerdo que me dice, mirá, nene, recién mis manos dejan de temblar, me dice, todas las noches temblé, porque ayer me acordé de mi marido, que cumplía un año más de fallecido, y estas manos, me dice, que ahora se calman, no dejé todo el día de temblar ayer, y me dice, vos sos como, no sé, como un ángel, me dijo, no sé qué, me dice, pero, y me dice, yo ahora encuentro paz, ahora me calmé, que vos tocaste mis manos, y yo la miré, me dice, señora, no hice nada, le vendí el pan y solo le agarré las manos. Pero digo, esa actitud nuestra, Lili, de intervenir, de decir, Dios, acá está mi vida, me parece que es genial. Genial si usted da sonrisa, si usted vende pan, no sé qué hace, pero todo lo que haga, hágalo para Dios y Dios va a bendecir la vida de la persona, me parece. Yo comentaba, Nico, hace un ratito el caso, un ejemplo de una persona que, un oyente de la radio, que su trabajo era limpiar los baños en una plaza de un centro de jubilados, ¿no? Y de un centro público. Y es un trabajo que para muchos podría llegar a ser no muy atractivo. Sin embargo, ella contaba que lo hacía con tanta felicidad y lo hacía con tanto orgullo de ver cómo quedaba los baños tan limpios después de su mano,
y veía con mucha felicidad también cómo la gente se acercaba para felicitarla, ¿no? Es decir, usted es la encargada de estos baños, la felicito porque están impecables. Y ella de esa manera daba testimonio, ¿no? Porque decía que ella las cosas las hacía para Dios, no para las personas, para el hombre solamente, el ojo humano, sino para glorificar mediante su trabajo a Dios. Qué bueno que vos decís, Lili, que ¿sabes qué? Que si vamos a hacer las cosas por lo que nos pagan, quieren que le diga la verdad, Argentina hasta hace años que el salario bajó estrepitosamente. Entonces, si todo vamos a hacer por lo que nos pagan, uno diría, Lili, cada vez te hago menos. Por eso la Biblia dice, si lo haces, hacelo para Dios. Y hacerlo para Dios, ¿qué sería? Que Jesús ese día hubiera ido a esa plaza y hubiera ido al baño. Uno que diría, che, pará, me avisaron que viene Jesús, ¿sabes cómo te lo limpio? Bueno, es que nunca sabemos, entre comillas, cuándo nos viene a visitar Jesús en nuestro trabajo. Entonces yo tengo que tener la cara y la sonrisa siempre a punto. El baño que hago, lo mejor posible. Y no para el berreta de mi jefe, vos te pensás, ¿sabes cuánto me dicen a mí? Yo no, vos estás haciendo la cosa para tu jefe o para Dios, son muy diferentes. Si es para tu jefe, sí, ya sabemos. Pero, viejo, el baño limpio es por si viene Jesús. La sonrisa es por si esa clienta, digamos, si te la manda Jesús y dice, Marta, allá le van a dar una palabra, allá le van a ayudar. Y eso, Lili, es inolvidable. Y ¿sabes qué? Yo lo aprendí siempre, digo, con mi papá. Mi papá estaba 10 horas en el negocio, 10, 15 horas en el día, en su almacén. Y yo nunca supe por qué a mi viejo lo querían tanto. Y todo el mundo iba al negocio de mi viejo, y a veces había gente que se sentaba, Lili, en la banqueta que mi viejo le ponía a los vecinos dentro del negocio, y yo le decía, doña Marta, ¿qué va a llevar? Y me decía, nada. Y yo, ¿a qué vino? Y dice, no, yo acá vengo como de shopping. Como a un almacén a sentarse de shopping. Dice, yo vengo acá, nene, y me distraigo, tu papá me hace un chiste, pregunta cómo está. Me dice, entonces antes de encerrarme en mi casa con mi depresión, y yo vengo acá y la paso bien un rato, y no necesito nada. Yo dije, wow. Cuando empecé con mi viejo a trabajar temprano en la mañana, a las 7 de la mañana, mi viejo ya veía. Y mi viejo cuando preparaba el café, preparaba una jarra grande y le daba siempre a los primeros clientes un cafecito, preparaba el mate y le daba mate. En la época se podía compartir mate. Claro. La gente, antes de ir al trabajo, iba al boliche de mi viejo a la mañana y se tomaba el café gratis con mi viejo, unos mates, charlaban un par de chistes, iban al trabajo. O sea, mi viejo, un ministro del Señor, no te digo carníval, pero bueno, ahí está, Lili, nuestra plataforma. Quizás nunca tengamos plataforma, quizás nunca tengamos el púlpito, quizás nunca tengamos el streaming que nos hacen, pero nuestro lugar de trabajo, de tarea y de bendición es donde estamos. En la radio, en casa, enfermeras, médicos, el diariero. Si lo va a hacer, hágalo bien. Si lo va a hacer, hágalo para Dios. Excelente. Muchísimas gracias. Pueden volver a escuchar estas charlas en los canales, en las redes de Nicolás Russo, en el canal de YouTube, por ejemplo, Nicolás Russo Planificación Financiera, en Instagram, en Twitter, en Facebook, así que esto se puede revivir. Gracias a Nico Russo por cada encuentro que tenemos cada semana y por supuesto te agradezco y te hago partícipe de un mensaje que me llega, que es de Matías, de Mati, dice, muy bueno lo que este hombre habló. Así que usted, hombre, siéntase recibidor de este mensaje que te deja Mati aquí en el WhatsApp. Grande Mati, bueno, gracias Lilia a vos nuevamente por haberme acompañado sin saberlo tantos años. Gracias, un abrazo y gracias nuevamente a vos. Hasta prontito, hasta la semana que viene, Nicolás Russo en Vinculado. Adelante.